Buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno 298. La letra original de este himno, en inglés, es un poema titulado Himno de Comunión, escrito por la fundadora de la ciencia cristiana, Mary Baker Eddy. ¿A Cristo viste? ¿Su voz oíste? ¿Sientes del Verbo el poder? La verdad nos libertó y la hallamos tú y yo en la vida y amor del Señor. Himno 298, hymn number 298. Leeré de las Escrituras. Romanos. El amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Esto es aún más urgente. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaron ropa sucia,
y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Oremos por esta congregación, primero en silencio. Después diremos juntos el Padre Nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana. Nuestro Maestro dijo: vosotros pues oraréis así. Y luego dio esa oración que cubre todas las necesidades humanas. Permítaseme dar aquí lo que entiendo que es el sentido espiritual de la oración del Señor, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso. Santificado sea tu nombre. Único adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido. Tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, toda vida, verdad, amor. Está sobre todo y es todo. Cantaremos el himno 151. Callado, reverente, voy hacia ti, Señor. Al corazón has dado amor y humildad. Contigo en comunión, mi pan y vino eres. Me sanas tú, Señor. Himno 151, Hymn 151.
Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Servimos a la comunidad con una sala de lectura situada en esta misma iglesia, un lugar pacífico donde se puede meditar, leer, comprar o tomar prestado literatura de la ciencia cristiana. Todos ustedes, sus familiares y amigos, son siempre bienvenidos a nuestros servicios en español y en inglés. El servicio de español empieza a la 1 de la tarde. También tenemos servicios en inglés, los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Ofrecemos clases de la escuela dominical para niños y adolescentes hasta la edad de 20 años, durante el servicio de domingo a las 11 de la mañana. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio WADO 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. Leeré los artículos de fe de la Iglesia Madre. 1. Como adherentes de la verdad, tomamos la palabra inspirada de la Biblia como nuestra guía suficiente para la vida eterna. 2. Reconocemos y adoramos a un solo Dios supremo e infinito. Reconocemos a su Hijo, Cristo único, al Espíritu Santo, o Consolador divino, y al hombre a la imagen y semejanza de Dios. 3. Reconocemos el perdón del pecado por Dios en la destrucción del pecado y en la comprensión espiritual que echa fuera el mal como irreal. Pero la creencia en el pecado se castiga mientras dure la creencia. 4. Reconocemos la expiación de Jesús como la evidencia del amor divino y eficaz, que revela la unidad del hombre con Dios por medio de Cristo Jesús, el mostrador del camino. Y reconocemos que el hombre se salva mediante el Cristo, mediante la verdad, la vida y el amor, como lo demostró el profeta de Galilea al curar a los enfermos y al vencer el pecado y la muerte. 5. Reconocemos que la crucifixión de Jesús y su resurrección sirvieron para elevar la fe a la comprensión de la vida eterna, o sea, la totalidad del alma, el espíritu, y la nada de la materia. 6. Y prometemos solemnemente velar, orar, por tener en nosotros aquella mente que estaba también en Cristo Jesús, hacer con los demás lo que quisiéramos que ellos hicieran con nosotros, y ser misericordiosos, justos y puros. El solo, cantado por Julia Wade, se titula Un pan, un cuerpo.
Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 19 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es sacramento. El texto áureo y la lectura alternada son de Salmos. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Exaltad a Jehová vuestro Dios, y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. La Biblia. Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Salmos. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Mi alma se alegra en Jehová y se regocijará en su salvación. Malaquías. Probadme ahora en esto, dice Jehová a sus ejércitos. Si no, os abriré ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Leeré pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Salvación. La vida, la verdad y el amor comprendidos y demostrados como supremos sobre todo. El pecado, la enfermedad y la muerte destruidos. La bondad logra la demostración de la verdad. Una petición para que Dios nos salve no es todo lo que se requiere. Dios es amor. ¿Podemos pedirle más que sea más? Suplicaremos por más
junto a la fuente abierta que está vertiendo más de lo que aceptamos? El deseo inexpresado sí nos acerca más al origen de toda existencia y bienaventuranza. ¿Quién se pararía ante una pizarra y oraría al principio de la matemática para que resolviera el problema? La regla ya está establecida y es nuestra tarea hallar la solución. Le pediremos al principio divino de toda bondad que haga su propio trabajo. Su obra está hecha y solo tenemos que aprovechar la regla de Dios con el fin de recibir su bendición, la cual nos capacita para ocuparnos de nuestra propia salvación. Los cristianos se regocijan en belleza y abundancia secretas, ocultas para el mundo, pero conocidas de Dios. La práctica, no la profesión, la comprensión, no la creencia, ganan el oído y la diestra de la omnipotencia y seguramente hacen descender bendiciones infinitas. Ocupaos en vuestra salvación, es la exigencia de la vida y el amor, porque para este fin Dios obra con vosotros. Hechos. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Marcos. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía como sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Gálatas. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Bautismo, purificación por el Espíritu, sumersión en el Espíritu. Mas quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. 2 Corintios 5:8. Cuando nuestro gran maestro vino a Juan para ser bautizado, éste se sorprendió. Leyendo sus pensamientos, Jesús agregó: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Las concesiones de Jesús, en ciertos casos, a los métodos materiales, eran para el avance del bien espiritual. Nuestro bautismo es una purificación de todo error. El bautismo por el Espíritu, que lava el cuerpo de todas las impurezas de la carne, significa que los de limpio corazón ven a Dios y están acercándose a la vida espiritual y su demostración. Por medio del arrepentimiento, el bautismo espiritual y la regeneración, los mortales se despojan de sus creencias materiales y de su falsa individualidad. Es solo una cuestión de tiempo hasta que todos me conozcan a mí, Dios, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Éxodo. A Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Mateo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y dijo Jesús: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión diciendo: Señor, no soy digno que entres en mi
bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Pues también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve, y él va, y al otro, ven, y él viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a quienes le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Entonces dijo Jesús al centurión, ve, y como creíste, te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. La historia de Jesús muestra que el fe más espiritual que todas las demás personalidades terrenales. Al explicar y demostrar el camino de la ciencia divina, vino a ser el camino de salvación para todos los que aceptaron su palabra. Jesús estableció en la era cristiana el precedente para todo cristianismo, toda teología y curación. Los cristianos están bajo órdenes tan directas ahora como lo estaban entonces, de ser semejantes a Cristo, poseer el Espíritu Cristo, seguir el ejemplo de Cristo y sanar a los enfermos así como a los pecadores. Su ejemplo consumado fue para la salvación de todos nosotros, pero solo haciendo las obras que Él hizo y que enseñó a los demás a hacer. Es posible, sí es el deber y el privilegio de todo niño, hombre y mujer, seguir en cierto grado el ejemplo del Maestro mediante la demostración de la verdad y la vida, de la salud y la santidad. El científico cristiano modela su curso sabiamente y es honesto y coherente al seguir las indicaciones de la mente divina. Él tiene que comprobar mediante su manera de vivir, así como sanando y enseñando, que el camino del Cristo es el único por el cual los mortales se salvan radicalmente del pecado y la enfermedad. La comprensión a la manera de Cristo del ser científico y de la curación divina incluye un principio perfecto e idea perfecta, Dios perfecto y hombre perfecto, como base del pensamiento y la demostración. Salmos. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Enaltecido sea el Dios de mi salvación. Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora habría llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó aún hasta el fin. Mateo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el Maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque este es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos.
En la Roma antigua se requería que un soldado jurara lealtad a su general. La palabra latina para este juramento era sacramentum. La palabra en inglés, sacrament, sacramento, deriva de ella. Entre los judíos era una antigua costumbre que en una fiesta el maestro de ceremonias pasara a cada convidado una copa de vino. Pero la Eucaristía no conmemora el juramento de un soldado romano, ni era el vino servido en convites y usado en ritos judaicos. La copa de nuestro Señor. La copa indica su amarga experiencia. La copa que oró para que pasase de él, aunque se inclinó en santa sumisión al decreto divino. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos. El verdadero sentido se pierde espiritualmente si el sacramento es confinado al uso de pan y de vino. Nuestra Eucaristía es la comunión espiritual con el único Dios. Nuestro pan, que desciende del cielo, es la verdad. Nuestra copa es la cruz. Nuestro vino, la inspiración del amor, el trago que nuestro Maestro bebió y encomendó a sus seguidores. No podemos escoger por nosotros mismos, sino que debemos ocuparnos en nuestra salvación de la manera que Jesús enseñó. Si todos los que alguna vez compartieron el sacramento hubieran realmente conmemorado los sufrimientos de Jesús y bebido de su copa, habrían revolucionado el mundo. Marcos. Volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habrían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, le matarán, mas el tercer día resucitará. Hechos. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Reconocemos que la crucifixión de Jesús y su resurrección sirvieron para elevar la fe a la comprensión de la vida eterna, o sea, la totalidad del alma, el espíritu y la nada de la materia. Jesús hubiera podido apartarse de sus enemigos. Tenía el poder de renunciar a un sentido humano de la vida, a cambio de su identidad espiritual, a la semejanza de lo divino. Pero permitió que los hombres intentaran
la destrucción del cuerpo mortal para poder proporcionar la prueba de la vida inmortal. Nada podía matar esta vida del hombre. Jesús podía entregar su vida temporal en manos de sus enemigos, mas cuando su misión terrenal fue cumplida, se encontró que su vida espiritual, indestructible y eterna, era para siempre la misma. Mansamente nuestro Maestro enfrentó el escarnio de su grandeza no reconocida. Sus seguidores soportarán afrentas tales como las que él recibió hasta el triunfo final del cristianismo. Él ganó honores eternos. Venció el mundo, la carne y todo error, comprobando así la nada de estos. Llevó a cabo una completa salvación del pecado, la enfermedad y la muerte. Necesitamos a Jesucristo y a este crucificado. Debemos tener desafíos sin negar el yo, así como también tener gozos y victorias, hasta que todo el error sea destruido. Nuestro Maestro demostró plena y definitivamente la ciencia divina en su victoria sobre la muerte y la tumba. Este hecho de Jesús fue para la iluminación de los hombres y para la salvación del mundo entero, del pecado, la enfermedad y la muerte. Juan. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Nataniel, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijos, ¿tenés algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, asimismo del pescado. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de entre los muertos. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían todos los libros que se habrían de escribir. Corintios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. He aquí ahora el tiempo aceptado. He aquí ahora el día de la salvación. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. San Pablo dijo: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 2:2. La ciencia cristiana dice: me propongo no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este glorificado. Qué contraste entre la última cena de nuestro Señor y su último desayuno espiritual con sus discípulos en las radiantes horas matutinas,
en la gozosa reunión sobre la ribera del mar de Galilea. Su tristeza se había convertido en gloria, la aflicción de sus discípulos en arrepentimiento, los corazones disciplinados y el orgullo reprendido. Convencidos de la infructuosidad de su labor en las tinieblas y despertados por la voz de su Maestro, cambiaron sus métodos, se apartaron de las cosas materiales y echaron su red a la derecha. Al discernir de una nueva manera al Cristo, la verdad, en la ribera del tiempo, fueron capacitados para elevarse un tanto desde la sensación mortal o el entierro de la mente en la materia, hacia la renovación de la vida como espíritu. Esta reunión espiritual con nuestro Señor en el amanecer de una nueva luz es el alimento matutino que los científicos cristianos conmemoran. Ellos se inclinan ante el Cristo, la verdad, para recibir más de su reparación y comulgar en silencio con el principio divino, el amor. Ahora clamó el apóstol: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, queriendo decir que no es ahora que los hombres tienen que prepararse para la salvación o seguridad en un mundo futuro, sino que ahora es el momento de experimentar esa salvación en espíritu y en vida. Para aquellos que se apoyan en el infinito sostenedor, el día de hoy está lleno de bendiciones. Les invito a rodearse en comunión silenciosa, concluyendo con la repetición audible del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Cantemos el himno número 1. Enaltecido serás tú, oh Dios, de amor y de bondad. Henchido de tu gloria está el ancho y puro cielo azul. Himno número 1. Hymn number 1.
Leeré la declaración científica del ser del libro de texto de la ciencia cristiana. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Y la escritura correlativa de Juan 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Amén. Amén.